Muy buenas tardes, querida audiencia que nos acompaña en esta tarde. Bienvenidos al foro virtual, como ha dicho doña Cinia, sobre autonomía como concepto vivo, apuntes para la reflexión estudiantil. Le solicito a los expositores si pueden abrir sus cámaras para... La historia de la autonomía universitaria ha estado permeada de luchas en su defensa y hoy seguimos en una de ellas. La Universidad Nacional, dice en su estatuto orgánico, es una institución de educación superior pública con plena autonomía garantizada constitucionalmente. Tiene como misión histórica crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propician la transformación de la sociedad para llevarla a estudios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana. Párrafo del Estatuto Orgánico. La autonomía como concepto vivo es representada en su práctica de la crítica con fundamento hacia el bien común. Sus cambios nos involucran a todos los estamentos y la constituyente protegió la autonomía como, con una armadura contra cualquier arbitrariedad política de turno. Dicho resguardo protege la universalidad, pluralidad de pensamiento, la libertad para pensar, fundamentar, debatir, expresar, plantear perspectivas sin sometimiento ideológico, comunicar, opinar y tomar responsabilidad, promotora de cumplimientos de deberes y vigilantes de sus derechos. La autonomía universitaria permite la libertad de la dotación de sus servicios estudiantiles con apoyo presupuestario, derecho de atención a la diversidad, sin perspectiva ideológica, partidista o de creencia religiosa, contraria a la denominada doxa u opinión sin fundamento teórico, acrítica o irreflexiva. La Universidad de la Verdad fundamenta su quehacer en la evidencia, producto de la construcción sostenida de la investigación en todos sus campos, promotora de la promoción estudiantil, cultural e intelectual. La autonomía es el territorio vivo de la proyección social a través de la extensión, la investigación y la docencia, gracias a su gobierno propio, la gestión administrativa y presupuestaria con rendición de cuentas. Muy buenas tardes a ustedes, expositores que van a profundizar en estas y otras ideas importantes para las reflexiones estudiantiles, académicas en general de la universidad. Quiero presentarles a María Claret Calderón Monge, quien es estudiante de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional y es representante hoy de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. También el licenciado Paul Benavides Vilches, quien en la actualidad es asesor parlamentario en el área de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Fue académico del Centro de Estudios Generales de nuestra universidad y fue entrenador del equipo bicampeón del torneo interuniversitario de debate de la Asamblea Legislativa, con quien también contamos en su apoyo. También les presento al diplomado Walter Pereira Vargas, estudiante de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional y coordinador general del equipo de UNA Debate. La dinámica de este foro es la siguiente. Los compañeros vamos a iniciar con Claret, posteriormente con don Paul y don Walter. Ellos tendrán una participación entre 10 y 15 minutos y luego estaríamos teniendo sus comentarios, los comentarios o preguntas de la audiencia que las pueden hacer por medio de la plataforma Zoom que estamos siguiendo o desde las redes sociales. Muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestra compañera Claret Calderón. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a las instancias universitarias por la gestión de este espacio tan necesario en la actual coyuntura que estamos atravesando como universidad, como estudiantes de una universidad pública y a nivel país también. Bueno, como lo dijo doña Alejandra, yo soy Claret, curso mi tercer año de la Escuela de Danza y para mí realmente es un honor estar acá en este espacio representando a la población estudiantil. Me parece vital crear la reflexión de la autonomía como concepto vivo, ¿verdad? Entonces yo tenía un pequeño apoyo visual, no sé si doña Cinia me puede colaborar compartiendo la presentación, por favor. Bueno,
El espacio de hoy o esta pequeña intervención de mi parte le he decidido poner por nombre una autonomía para el siglo XXI. Como representante de la población estudiantil de la Universidad Nacional, mi reflexión en este espacio es guiada por mis sentires, perspectivas e inquietudes. La actual coyuntura nos exige como estudiantes y como universidad a voltear la mirada y ahondar en la autonomía, pero no como un concepto o su definición, sino como algo que nos atraviesa en nuestras realidades, algo que surge y que trasciende, en donde además se transforma con el tiempo y las realidades. Sé que como estudiantes muchas veces escuchamos hablar sobre autonomía y lo sentimos como algo lejano y algo desconocido, y para mí esto realmente es un problema que debemos atender, porque creo que hemos encerrado el concepto con palabras que lo hacen sentir de pronto ajeno o que simplemente es algo que no hemos sabido explicar, y en donde además muchas veces hemos construido muros que nos dividen en algo que debe ser un eje común. Y por eso esta diapositiva, ¿verdad? Brevemente me gustaría mencionar entonces qué es la autonomía universitaria, qué significa y por qué es importante recordarla. La autonomía está establecida en la Constitución Política. Acá podemos ver el artículo 84, el cual se basa específicamente en la Universidad de Costa Rica por ser la primera institución de educación superior de nuestro país. Y voy a citarlo textualmente. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio. Las demás instituciones de educación superior tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. Entonces, este artículo es muy importante porque dice muchas cosas y justamente la Sala Constitucional ha precisado que las universidades gozan de independencia administrativa, organizativa, política y de gobierno. Y este es el mayor grado de autonomía presente en nuestra Constitución política. Y es por eso que la universidad tiene la capacidad de decidir sobre sus finanzas, decidir cómo se organiza, cuántas vicerrectorías hay, si hay facultades, si no hay facultades, si hay escuelas, y también la capacidad de decidir con libertad sus propias políticas y la manera en que se discuten sus asuntos internos. Y resumidamente, esta es la importancia de la autonomía, en donde es vital que la generación de conocimiento suceda en libertad, sin estar sujeta a las preferencias de sectores políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie nos puede prohibir investigar o enseñar sobre un tema. Y también las universidades tienen una obligación, las universidades públicas, de convertirse en una guía para la sociedad y en un vigilante crítico a los sectores poderosos y a los diferentes grupos fácticos. Y para ello es que debe estar protegida constitucionalmente. Y su financiamiento también debe estar asegurado por el FES, que es el Fondo Especial para la Educación Superior. Si podemos pasar de diapositiva, por favor. Y bueno, precisamente por todo lo anterior es que yo quiero dirigir este diálogo o esta reflexión a un contexto un poco más grande, ¿verdad? Que es una autonomía para el siglo XXI. En la actual coyuntura han surgido muchísimas preguntas y escenarios que como sociedad nos han obligado a replantearnos nuestra forma de vida individual y colectiva. Atravesamos una pandemia, ¿verdad?, que nos obligó al encierro para poder resguardar nuestra salud y las de las demás personas. Pero ahí mismo nos dimos cuenta de las desigualdades existentes, en donde yo estoy aquí y ustedes ahí, pero allá afuera hay alguien que no puede comprarse una mascarilla. Y aquí es importante entonces entender también que el encierro y la cuarentena es verdaderamente un privilegio. Además de la pandemia, que nos obliga y nos obligó a transformarnos como sociedad,
atravesamos una importante crisis en donde no solo la autonomía está amenazada, sino el mismo Estado social de derecho. Y esto también es paradójico, ¿verdad? En una época en la que justamente los servicios de salud y emergencia, en donde los servicios a las poblaciones vulnerabilizadas e incluso la universidad ha demostrado la importancia de la existencia de instituciones fuertes para atender una crisis, que nos ayuden no solo a atender a la población, sino a generar investigación. La crisis que atravesamos es definitoria y cuanto más tiempo sobreviva, más dañino será su efecto en la economía, la prosperidad humana y nuestro medio natural. Además, aquí es importante recalcar que las crisis no generan sus propias soluciones, sino que son momentos objetivamente sobredeterminados en el tiempo y que dependen del equilibrio de fuerzas existentes en cada caso. Y por todo lo anterior es que yo menciono una autonomía para el siglo XXI o la autonomía del siglo XXI, que debe responder a esto y que entonces se basa en cuál es el Estado que queremos. Estamos también en la primera mitad del siglo XXI, por lo que hablar o cualquier noción de orden mundial es un poco especulativa, pero sin duda ese Estado debe responder al presente, a los retos que plantea, pero de igual forma que responda y que atienda todo lo que viene en el futuro. Debe ser universal, inclusivo y sensible a las diferencias que atravesamos, solidario con servicios de salud y educación de calidad, también ambientalmente sostenible y, por supuesto, transparente y democrático. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Entonces, para hablar de la autonomía que responda al presente, es necesario mencionar el contexto en el que nos encontramos como universidad. Y hay temas puntuales en el corto plazo que a mí me parecen importantes, ¿verdad? En relación con el FES, hay 2 negociaciones en los próximos meses, que verdaderamente la primera no debería de ser una negociación, sino más bien es una exigencia para que el gobierno de la República cumpla con su compromiso firmado en la Comisión de Enlace el año pasado, en el que se definió un presupuesto extraordinario del 5% a las universidades públicas para poder mantener la educación de calidad durante la crisis económica. Luego, en relación con la reforma fiscal en el 2018 y la regla fiscal, las universidades plantearon una acción de constitucionalidad que en este momento se encuentra en la Sala Constitucional para hacerle ver al ministro de Hacienda que la regla fiscal debe aplicar de manera flexible y reconocer, por ejemplo, que las becas no son un gasto corriente, sino son una inversión para las personas que en este contexto la requieren para poder estudiar y para poder comer. Y la más reciente, que es en relación con el proyecto Ley Marco del Empleo Público, que en este momento se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa, la cual violenta y amenaza de manera directa nuestra constitución política y por ende la autonomía universitaria. Y en esto nos corresponde como sociedad exigir a las diputaciones que respeten lo estipulado en la Carta Magna y que el proyecto no pase este filtro, en donde además peligra todo lo anterior que ya mencioné y hay algo muy peligroso como es la injerencia de los gobiernos de turno en las universidades. Podemos pasar de diapositiva. El resguardo como universidad en este momento, el reto como universidad que atravesamos en este momento es el resguardo de nuestra autonomía, atacada más que nunca durante los últimos años por diferentes intereses políticos y sesgados. Además, las políticas neoliberales que buscan desmantelar nuestra educación y el Estado social de derecho. Por eso, la autonomía no debe ser un tema de momento o de vez en cuando, ni una palabra más en el discurso. Y para esto es vital rescatar el rol de la universidad necesaria en la sociedad costarricense, sus aportes y su trayectoria, descubrir
y debemos comunicar el conocimiento de las ciencias, las artes y las humanidades. De igual forma, yo voy a afirmar que como todo gobierno, el gobierno de la universidad requiere de legitimidad para sostenerse. Y esa legitimidad no puede desatender la aptitud del gobierno universitario para conducir a la universidad hacia el cumplimiento de su misión y visión, en donde la autonomía y su forma de gobierno están y deben estar al servicio de un bien mayor. El cumplimiento por la universidad de la función social que la distingue como institución. Y bueno, como universidad, esta coyuntura también nos plantea retos importantes. Son muchísimos, de los cuales yo puntualizo específicamente la necesidad de reforzar el compromiso con la calidad y pertinencia con la docencia, investigación y acción social, para que éstas sean relevantes en la sociedad. Reforzar y comunicar el valor público que generamos las universidades. Y recordar que la población estudiantil es la razón de ser, lo que requiere de un financiamiento de la educación superior acorde con la sociedad, con las realidades que atravesamos. Y bueno, con todo lo anterior, que yo sé que podríamos ampliar muchísimo más, pero el objetivo del espacio es crear diferentes puntos de reflexión. Y ya para ir cerrando, podemos entender que la autonomía no es estática, sino que debe responder y responde a un cambio constante en el que nos encontramos como sociedad, en donde debemos tener claro que nada es para siempre y que al igual que como se mueven las ideas, se mueve el Estado. El mismo está impulsado por la sociedad. Y este al tiempo nos impulsa para que la sociedad se mueva o para que esté quieta. Como personas estudiantes y como movimiento estudiantil, en este momento tenemos un rol sumamente importante y es saber que la autonomía necesita de nuestra existencia y que nuestra injerencia va mucho más allá. Que somos también un motor importantísimo en la sociedad costarricense y necesitamos un movimiento estudiantil activo que levante la voz, que incida y que defienda en todos los espacios nuestra autonomía y derechos. Y este concepto vivo lo tenemos en nuestras manos y como estudiantes nos corresponde construir la autonomía para el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Claret, por tus reflexiones. Ahora, seguidamente escuchamos a don Paul Benavides. Bien, buenas tardes. Un agradecimiento primero al máster Francisco González, el rector, a la doctora Marianela Rojas, la rectora adjunta, y a Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil, por invitarme a este importante foro que inicia la universidad acerca de la autonomía. En este caso nos toca reflexionar a nosotros sobre la autonomía como concepto vivo, apuntes para una reflexión estudiantil. Bueno, quisiera saludar a Walter y a Claret en esta tarde y un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo quiero decirle lo siguiente, yo tengo muchas preguntas, dudas, apuntes. Yo no vengo a dar como una cátedra sobre los fundamentos que es la autonomía universitaria. Aquí me parece que Alejandra y tanto Claret han hecho una exposición muy precisa sobre los conceptos como tales. Yo quiero hacer énfasis en qué significa la autonomía como concepto vivo hoy en la sociedad costarricense. A mí me parece que la autonomía, para concebirla como un concepto vivo, debe conocer el origen y los antecedentes políticos y doctrinarios e históricos de la deliberación en la Asamblea Nacional Constituyente sobre la universidad y su valor axial, la autonomía universitaria. Antes de que existieran los artículos que Claret mencionó, ¿verdad? El 85, 84, 87, que definen en una parte la autonomía y una parte el financiamiento de las universidades. Hace 72 años se dio un hecho fundamental en la Asamblea Nacional Constituyente, y fue un debate político-ideológico entre Fernando Baudit Solera, un hombre realmente el ideólogo, el fundador, el filósofo de la universidad moderna,
y Luis Doble Segreda, dos heredianos, un barbeño, un escritor herediano como de la talla de Luis Doble Segreda, tiene en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Constituyente, un debate fundamental que define y que definió y que se confrontaban dos posiciones. La posición de Fernando Baudry, que hace una defensa casi que sublime o precisa, lúcida de la educación superior, de la universidad como cultura, como institución de cultura superior, ¿verdad? En donde le asigna la capacidad de autogobernarse, cuando habla de la capacidad de darse un gobierno propio, la autonomía política, pero también una autonomía administrativa. Está dándole a la universidad no solo una autonomía simple, sino una autonomía reforzada. Cuando habla de autonomía política es para darse su propio gobierno, para definir sus propias líneas académicas, para establecer sus propios requisitos de nombramiento de profesores, para establecer cuáles son las áreas que la universidad decide que en ese momento, en esa coyuntura, son precisas de investigar, o son precisas de abocarse, o son necesarias de formar profesionales. Pero también una autonomía, una capacidad de estructurar la universidad de acuerdo a esa visión, a esos objetivos. Pero en donde este debate, y yo me refiero rápidamente aquí porque quiero hacer unas observaciones, unas dudas, unas inquietudes, es en la parte económica, es decir, cuando hablan, cuando se confrontan acerca de lo que llaman la autonomía económica de las universidades. Y en ese preciso momento ahí se produce un debate también de carácter ideológico que es necesario conocer para entender que la autonomía es un concepto vivo, dinámico y que puede o palecer, que puede fenecer o que puede crecer. Va a depender de analizar este debate. Cuando se llega a la autonomía económica de las universidades, Luis Doble Segreda llamó al presupuesto universitario el diezmo universitario. Muchos de ustedes se acordarán de lo que significaba eso. Luis Doble Segreda decía que destinarle el 10% del presupuesto del Ministerio de Educación a las universidades era incurrir en un trato preferencial y poco democrático, ¿verdad? Frente a lo que Luis Baudry dice una frase que leo literalmente, en defensa de la autonomía económica de las universidades. Dice así: por cualquier pretexto, ya sea que la universidad no siga las líneas políticas del régimen, la subvención del Estado bien podría rebajarse, suspenderse, con los prejuicios consiguientes por la universidad, acta 154, tomo 3 de la Constituyente. Y continúa con unas frases proféticas que tienen una actualidad enorme y dice, abro comillas, mañana, si la universidad no se adapta al ambiente político imperante, un congreso con el propósito de liquidarlo lo podría conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado, acta sesión 160, Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Pero ¿a dónde quiero orientar yo mi conversación? Miren, la estabilidad permanente, la inmutabilidad pétrea de las normas constitucionales que protegen la autonomía universitaria ya no existe. Se llegó a lo que Luis Galdames, en un texto que se llama de 1935 y que sirve de inspiración y de fuente filosófica para la defensa que hace el profesor Fernando Baudry, rector de la Universidad de Costa Rica en ese momento, llamó lo que Luis Galdames llamó la autonomía controlada. ¿Y qué es la autonomía controlada? Es ni más ni menos el poder ejecutivo nombrando el rector, nombrando miembros del Consejo Universitario, incidiendo en el nombramiento de profesores. Ese concepto es de 1935. De 1935, la constituyente, gracias a la reflexión que hace Fernando Baudry y al apoyo de algunos diputados, logran establecer los artículos constitucionales que hoy son el 84, pero que en la constituyente era el 90, en relación a la naturaleza de culturas de la universidad como cultura superior, al 85 actual de la Constitución Política, que fue el 91, que era la posibilidad del Estado de que la universidad tuviera sus propias rentas, y el tema de la autonomía, de la libertad de cátedra, que era un tema de la libertad. Bueno,
es importante para que la autonomía siga siendo un concepto vivo salirse del mundo universitario para ver e interpretar lo que a simple vista no es posible pronosticar y de prever. ¿Quién en este país pudo haber visto lo que sucedería el año pasado cuando a un conjunto de dos leyes le quieren arrebatar, por un lado, establecer la regla fiscal a las universidades, ponerles un tamiz, un límite como se le puede establecer al resto del Estado, y pueden eliminar la posibilidad de que las universidades definan sus propios regímenes académicos, que definan sus propias reglas para los nombramientos de docentes. Y cuando esto se traslada a una especie de megaministerio, superministerio, que sería el Ministerio de Planificación, que tendría esa potestad que hoy tienen las universidades con relación a la autonomía. Es la necesidad de leer los cambios del entorno político y social para prever las salidas alternativas. Es importante para entender la autonomía como concepto vivo que las fuerzas políticas que se oponen al papel social de las universidades, ahí están, no se han ido. Pero quiero ir hacia la mitad de lo que quiero, de mi reflexión es por qué se llegó a esta situación. Y hay factores de orden sociológico que es importante reconocer, ¿verdad? Un debilitamiento de los movimientos sociales clásicos, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los estudiantes universitarios. Este debilitamiento, este aflojamiento, esta ausencia de coherencia en las luchas que antes existían hace 20, 30 años cuando se salía a las calles a defender el presupuesto universitario, coincide con la hegemonía de un superpoder partidario que simplemente no cree en la autonomía universitaria. Un poder suprapartidario que simplemente no cree en la autonomía universitaria. El movimiento estudiantil que existía como tal en los 90s, que defendió el presupuesto y el papel central de la universidad pública, que también defendió el IES en su momento, se diluyó y debilitó de forma notoria y sostenida. Se recluye en la defensa de los derechos humanos de tercera generación, matrimonio igualitario, aborto y derechos de la población trans, y se desentiende ideológica y éticamente de temas fundamentales que tienen que ver con los derechos de primera generación, la lucha contra la desigualdad económica, la lucha contra la pobreza y la lucha contra el desempleo. Pregunto, ¿dónde ha estado el movimiento estudiantil en la defensa hoy de la autonomía universitaria? Hace 20 años, hace 30, cuando yo participé en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional y entonces tuve la osadía de llegar al miembro del Consejo Universitario, el movimiento estudiantil nacional, colegial y universitario salió a las calles y provocó la salida de Telmo Vargas en el gobierno de Calderón Fournier, ¿verdad? ¿Dónde está el movimiento estudiantil que antes era una energía, una fuerza que junto con otros movimientos sociales salían a la calle y podían defender a la universidad pública? Este resguardarse en lo estable, en lo que nunca iba a cambiar, ha sido desde todo punto de vista una enorme trampa mortal. La historia social y política es la historia de los movimientos sociales que cambian, transforman y detienen los movimientos inversos de la sociedad. Hay un contexto general que acompaña a la crisis social, a este retiro de los movimientos sociales, de la defensa de algo tan fundamental como el derecho a la educación, ¿verdad? Y es una sociedad fragmentada, atomizada por intereses particulares que perdieron una perspectiva social, integradora, colectiva. Lo que el sociólogo francés Alain Touraine llama el fin de las sociedades. Y son que los grupos, los colectivos, las tribus desplazaron la idea fundamental de una sociedad del bien común, del bienestar general. El yo desplazó a nosotros en una suerte de subjetividad extrema que impide el acuerdo, el diálogo social. Es decir, las grandes propuestas que enarbolaban los movimientos sociales de hace 30 años
se fueron fragmentando y se fueron atomizando en defensas particulares de grupos. Entonces, la posibilidad que existía hace 30 años de defender la universidad pública como una tesis general que englobaba a la sociedad ya no existe. ¿Dónde estaban los empleados públicos en esta defensa de la autonomía universitaria? Salvo algunos sindicatos que tradicionalmente se mantienen en un eje muy claro ideológico de defensa de la institucionalidad, ¿verdad? ¿Dónde estaban las demás organizaciones sociales? Todo esto atravesado por una pandemia, en especial por el miedo, la desesperanza y la insolidaridad que ha penetrado los espacios más íntimos del ser costarricense. ¿Qué hacer para cambiar el estado de cosas? Bueno, a mí me parece que hay que recuperar la tradición crítica de lo que siempre ha sido portadora la universidad pública, ¿verdad? Pero utilizarlo con todo el vigor y la excelencia en lo interno del mundo universitario. Ser la conciencia lúcida ya no basta. Ya no basta estar enarbolando que la universidad es el sumum, que es la expresión máxima de la sociedad. Ya eso socialmente no es visto así por las comunidades. Y esto es una tragedia. Es preciso entender que la universidad, que la defensa de la universidad pública es ciertamente una defensa académica, científica y social, pero sin caer en populismos fáciles ni en activismos sin norte. Es preciso reconocer que la movilización social que se hace en las calles será siempre una posibilidad y un recurso necesario. Hablo aquí de una movilización social civilista, clara y firme. Es decir, eso es un bastión clave de la existencia del Estado social y de democrático derecho. No es posible la existencia de la democracia sin movimientos sociales que controlen y que interpelen a la democracia. Esa fuerza, ese poder suprapartidario, ¿verdad?, que está ligado a una élite económica, bancaria y mucho poder, no cree en los movimientos sociales, ¿verdad? Y ha encontrado una condición, un contexto, es decir, muy conveniente para poder llevar adelante aprobaciones de leyes que afectan al mundo universitario. Yo lo quiero dejar hasta ahí porque creo que ya me fui. Dejo algunas cosas pendientes, como por ejemplo, hay que recuperar la tradición cívica de lucha, como el movimiento cívico estudiantil de 1915, el movimiento de Alcoa en 1970 y la reforma liminar de Córdoba. Pero la reforma liminar de Córdoba hay que revisarla al calor de las coyuntura actual y utilizando de parte del movimiento estudiantil todo el vigor crítico, ¿verdad? Hay verticalismos en la universidad, hay autoritarismo, hay argollismo en la universidad. ¿Qué detiene a las transformaciones de la universidad en función de un mejor mundo universitario en donde las demandas intelectuales, científicas, artísticas y plásticas del estudiantado se cumplan? Hoy en día, y dejo la pregunta planteada, hoy en día hay fuerzas invisibles, hay verticalismos, hay fuerzas que no se ven, pero que impiden que la universidad realmente desde a lo interno pueda ser revisada, porque me parece que el juicio crítico debe ser aplicado a la universidad. ¿Saben por qué? Porque si no se aplica el juicio crítico, el enfoque crítico, cuestionador, otros desde afuera, como está sucediendo hoy, están aplicando los cambios que tenía que haber aplicado la universidad pública. Hay fuerzas que no se detienen. La historia no es siempre una subida hacia la evolución. La historia tiene movimientos que involucionan. Y hoy vivimos una sociedad que está siendo atravesada por la crisis de la cultura, por la crisis de la política, terriblemente. Hay una crisis de legitimidad en todos los espacios y en todos los aspectos, casi que radical. Vean ustedes lo que difícil que ha sido que la gente crea y tenga fe en un gobierno en el manejo de la pandemia, porque aquí hay un tema de credibilidad y fe. Es decir, la credibilidad y la legitimidad democrática no es un aspecto retórico de la ciencia política, de los libros de texto para andar hablando por lindo en los foros. No, la legitimidad política es una condición sine qua non para incluso enfrentar una pandemia sanitaria. Entonces, resulta que estamos en un estado de cosas en donde ya la fe y la credibilidad y el agotamiento de la ciudadanía en relación a ciertos valores fundamentales ya se detuvieron. Y triste, y tengo que reconocerlo,
Ya la universidad pública no es vista por la ciudadanía como era vista hace 30, hace 40 años, hace 50. El surgimiento de la educación privada, digamos, el papel de la educación privada, que no estoy satanizando y que existe porque ha sido una necesidad de que exista, es decir, la universidad privada es una necesidad de movilización, de movilidad social ascendente, ha disputado el papel de legitimidad social de las universidades. Entonces, si la universidad no hace, aquí lo está haciendo, la universidad debe hacer todo, replantearse sus enfoques, su papel con la sociedad, la perspectiva en que está vista, en que está siendo percibida por el ciudadano. Todos aquí sabemos que la Universidad Nacional es un bastión de la democracia costarricense desde todo punto de vista, pero si eso no se replantea la forma en que se informa a la ciudadanía qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué manera lo hace, la legitimidad social de la universidad, aunque exista en los textos y en la Constitución Política y exista en el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la UNA que habla de la autonomía, eso simple y sencillamente no existe en la mentalidad, la subjetividad de la ciudadanía costarricense. Aquí lo dejo yo, creo que se me fue la mano. Disculpen. Muchas gracias, don Paul. No, todo vamos bien con el tiempo. Ahora vamos a escuchar a don Walter. Buenas tardes a todos quienes nos ven por las redes sociales. Claret, un gusto, Alejandra y Paul. Mi disertación va a ir en 2 vías. La primera, disculpas, la primera, ¿qué es la autonomía universitaria? Y la segunda, ¿por qué es un concepto vivo? Primero, con respecto a qué es la autonomía universitaria, me gustaría definir qué es universidad desde un punto de vista etimológico. Universidad proviene del término en latín universitas, que significa lo universal, la totalidad o la comunidad. Esta es una palabra muy fuerte, porque esto significa que aquí las personas tenemos derecho o formamos parte directa o indirectamente de las actividades que realiza una universidad. ¿Cómo eran las universidades antes? Las universidades surgen por ahí de la Edad Media en Europa. El modelo que conocemos actualmente, podemos decir que es un modelo europeo. Y era una conformación de básicamente 3 ejes. El primero, un poder económico. El segundo, un poder político y militar. Y el tercero, un poder religioso. Esta triada, podemos llamarla así, era quien se beneficiaba y quien era parte de ese proyecto universitario de ese momento. ¿Por qué el poder económico? Bueno, porque evidentemente eran las personas con más recursos quienes pueden acceder a este tipo de educación. El poder político y militar. Recordemos que la universidad siempre ha estado ligada al poder, al gobierno, y ahí es donde en ese momento el gobierno tenía injerencia total sobre la universidad y militar también. Y el poder religioso. Podemos citar, por ejemplo, la Iglesia Católica. Posteriormente, con la colonización europea de América, este modelo también se instaura en el continente americano y casualmente replica todas estas aristas. ¿Qué sucede? Hasta 1918, que se da la reforma de Córdoba, este era el modelo imperante. ¿Y qué es la reforma de Córdoba? Bueno, es un movimiento estudiantil que rompe este modelo, lo quiebra y busca 2 grandes cosas. El primero, que democratiza la universidad, y el segundo le otorga un carácter científico. Y esto es muy importante, porque al otorgarse un carácter científico y democratizar la universidad, realmente se cumple el propósito de una universidad, que es ser universal, ser para todos, ser una comunidad. Es por tanto que a partir de la reforma de Córdoba en Argentina, las universidades latinoamericanas buscan o apelan por este concepto de autonomía universitaria. Entonces, entendido este contexto histórico que acabo de comentar, podemos definir, por tanto, qué es la autonomía universitaria. Y la autonomía puede definirse como la garantía para que la universidad cumpla sus funciones en materia administrativa, en materia económica y de autogobierno. ¿Y de qué funciones estamos hablando? Bueno,
establecer sus propios objetivos, contenidos curriculares, métodos de enseñanza, criterios de evaluación, mecanismos de admisión, que por cierto la Universidad Nacional tiene un mecanismo de admisión muy particular y que es importante rescatar, y agendas de investigación científica, entre muchos otros objetivos. Por lo tanto, la autonomía universitaria viene a ser esa garantía de que la universidad pueda funcionar de manera óptima. ¿Para qué? Para el resguardo de que las actividades que se hagan realmente cumplan con esos criterios de democratización y de actividades científicas. Hablemos de Costa Rica. Costa Rica tiene muy claro, así lo expresó también Claret y también hizo referencia a Paul, en la Constitución, esos 3 artículos que resguardan la autonomía en diferentes áreas cada uno. El 84 recalca la autonomía de las universidades. El 85 habla sobre el patrimonio y las rentas. Y el 87 sobre la libertad de cátedra. ¿Por qué es importante pensar que la constituyente quiso dejar muy claro esto? Bueno, Paul lo explicó muy bien hace un rato. Era para evitar que un gobierno de turno o un congreso que no está muy contento con las actividades que se realizan en la universidad no pueda dañarla quitándole recursos. Esto es muy común, amigos y amigas, y sobre todo en América Latina. Quizás aquí en Costa Rica, pese a todo, hemos tenido la suerte y la dicha de contar con un sistema educativo fuerte, robusto y que vivimos en un estado pues de derecho, pero en otros países no muy lejanos han habido masacres contra universitarios, han habido secuestros dentro de los recintos universitarios, ha habido injerencia directa del gobierno en el nombramiento de profesores, académicos, administrativos e incluso los mismos rectores. ¿Esto qué trae por consiguiente? Pues que claramente la universidad no es un ente neutral o un ente crítico en la sociedad, sino que se vuelve un títere de quien en ese momento ejerce el poder. Claramente Costa Rica pues no es un país perfecto y sobre todo este tema de la autonomía universitaria. Hemos tenido momentos de crisis, hemos tenido momentos en los que se ha tenido que replantear esto, pero el hecho de que tengamos en nuestra Constitución los artículos que salvaguardan la universidad es ya de por sí una ganancia. ¿Por qué este resguardo constitucional? Bueno, hay que entender que las universidades en sí mismas no son solo un elemento de formación, sino que también son un elemento de cultura, salvaguarda de cultura en la sociedad. Pero lo más importante, y creo que yo voy a hacer mucho énfasis en ese punto, es la movilidad social que generan las universidades. ¿A qué me refiero con movilidad social? Me refiero a que si usted es una persona que vive en una zona fronteriza, que ha sido totalmente olvidada prácticamente por muchos de los gobiernos de Costa Rica, o en zonas costeras que no hay mucha conexión, o usted simplemente es una persona que quizás no tiene grandes recursos económicos para costearse una educación privada, puede optar por la educación pública. Y eso se llama movilidad social. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Yo soy de una zona rural, soy de Turrialba. Mis padres se formaron en la educación pública. Muchas de las personas que hoy sirven en la Universidad Nacional casualmente se formaron también en la educación pública. Y eso es movilidad social. Es estar en un lugar mejor del que quizás el punto de partida donde partieron mis padres. Y eso me lleva a pensar que la autonomía es un concepto vivo, amigos y amigas. La autonomía debe defenderse, pero a su vez es una responsabilidad de la universidad, hablo de la universidad en sentido de todas las universidades públicas, ¿verdad? Ser consecuente con esa responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es imperativo que nosotros como universidad respondamos o retribuyamos a la sociedad costarricense quien nos está dando este derecho, esta garantía de la autonomía universitaria. Hay puntos en los que yo creo y me gustaría quizás que los tomemos en cuenta en este foro para que
hablemos acerca de la autonomía universitaria y cómo a veces se puede ver vulnerabilizada o su legitimidad puede verse mermada. Primero, tenemos que evaluar y tomar en consideración la opinión de los estudiantes. Muchas veces escuchamos un discurso adultocéntrico o un discurso que como que si el estudiante fuese beneficiario, por decirlo así, del sistema. En realidad no, porque todas las personas aportamos para que la universidad funcione y eso hay que tenerlo muy claro. Segundo, que la universidad no solo es un espacio de formación, sino también de investigación permanente. Entonces, cuando se piensa en la educación pública, no debe pensarse solo como, mira, vamos a obtener un título, no, sino que la universidad está ahí. Veamos, por ejemplo, el Instituto Clodomiro Picado, el TEC y sus maravillosos proyectos en la parte aeroespacial. La UNED y su incuestionable capacidad de llegar a las áreas rurales lejanas del Valle Central. Y por cierto, la UNED, que es la que menos tiene recursos del FES, es la universidad que tiene más presencia en áreas rurales. Eso es digno de admirar. La UTN y cómo ha hecho un trabajo muy fuerte en la formación técnica. La Universidad Nacional, que por ejemplo tiene el OPSICORI, que es un instituto de primera categoría en términos de observación geológica. En fin, la universidad no es solo formación, también es investigación. Hay que pensar en una modernización de infraestructura y de laboratorios. Nosotros no podemos pretender hablar de autonomía universitaria como un concepto abstracto, como un concepto político, no. Hablar de autonomía universitaria es que con los recursos que la sociedad costarricense nos da, podamos mejorar la infraestructura. De verdad, hay lugares de la universidad que deben ser intervenidos de manera pronta. ¿Para qué? Para estar al día con los avances tecnológicos y poder ofrecer una educación de calidad. Hay que descentralizar la educación también. Costa Rica es un país que si es fuera del Valle Central o de la GAM, como que no existe, no. Las universidades deben tener el liderazgo y ser claves para erradicar ese concepto, ¿no? Costa Rica somos todos. También, y es muy importante, asumir la crítica, combatir los excesos. La autonomía universitaria, si bien es cierto, está respaldada de manera constitucional, como bien lo dijo Paul, no está escrita en piedra tampoco, y la legitimidad juega un papel muy importante. Cuando se habla de abusos en la universidad, abusos me refiero a salarios excesivos o tal vez presupuestos que no se están ejecutando como debería ser, pues en vez de universitarios como hacernos de la vista gorda, como que no sucede, no, hay que hablar de eso, pero hay que hablarlo dentro de la universidad, en el uso de la autonomía universitaria. Así la sociedad costarricense va a decir, claro, ellos están hablando de esto, es un tema que se conoce, no se está huyendo. Y por el contrario, entramos en un debate. Y el punto del debate es fundamental. Bueno, yo en lo particular coordino el equipo de debate, la sociedad de debate de la Universidad Nacional. Esta es una herramienta fundamental que los universitarios debemos hacer uso para la defensa de la autonomía universitaria. ¿Por qué el debate? Porque es la única manera de abordar un tema de manera totalmente neutral y que solo la argumentación va a pesar para tomar una decisión. Aquí no podemos caer en populismo, no podemos caer en extremismos ideológicos, no. Por medio del debate se puede tomar toda la argumentación de cualquier tema relativo a la universidad y se puede deliberar con el único fin de llegar a un acuerdo. Y eso es maravilloso, que se pueda llegar a acuerdos. Y aquí yo quiero rescatar y felicitar y elogiar el importante esfuerzo que ha hecho la Universidad Nacional, que aún en medio de esta coyuntura tan difícil está apostando por el método del debate como una herramienta de formación de líderes y como una herramienta para la toma de decisiones. Esto es digno de admirar. Bueno, esta administración ha sido muy clara en apostar por el modelo de debate. Actualmente la UNA posee un equipo bicampeón de la mano del profesor Paul Benavides, que ha sido fundamental en el proceso. Y ahora queremos expandirnos. ¿Y por qué hablo de esto como parte de la autonomía universitaria? Pues porque les voy a citar un ejemplo. Existe un torneo de debate a nivel nacional y es un torneo de debate en el cual se delibera acerca de los temas de la actualidad. Y hay equipos que no son universidades públicas
que han tenido que desistir de un debate porque la administración de la universidad les dice, ustedes no van a hablar de ese tema, porque la universidad tiene una línea de opinión. Y así, y ha pasado en Costa Rica. Hay universidades privadas que han tenido equipos de debate que han sido amenazados porque directamente desde rectoría se les dice, ustedes no van a hablar de ese tema porque mi marca empresarial de universidad defiende esta posición. Yo me pregunto, amigos y amigas, ¿la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la UNED, el TEC y la UTN van a llegar a ese extremo? Yo diría que no, pero podemos padecer por un momento de poca legitimidad si no tenemos la claridad de ver nuestros propios errores y asumirlos. Por tanto, me gustaría concluir mi argumentación con las siguientes conclusiones. La primera, ¿realmente vale la pena poner en riesgo la autonomía universitaria? Yo diría que no, pero nosotros somos los responsables de que eso no se ponga en riesgo. Si estamos juntos como comunidad universitaria, podemos hacer frente a esos embates de esos enemigos, como dijo el profesor Paul, que no se ven, pero que están ahí al acecho y tomando criterio acerca de nosotros. Segundo, que las universidades deben actualizarse. Las universidades ya no podemos estar en ese papel de que la autonomía está ahí de manera constitucional y que es intocable. No, sí, qué dicha que está en la Constitución, pero nosotros tenemos que hacer el mérito suficiente para defenderlo. ¿Cómo? De la mano de ser estudiantes críticos, de ser una comunidad universitaria crítica, que conozca los problemas y que se atreva a enfrentarlos. Tercero, parte de ser una comunidad universitaria crítica es aceptar la crítica de la sociedad. Nosotros no somos un fuero aparte, nosotros somos parte de la sociedad costarricense y hemos hecho que el país sea el país que es hoy. Un país ejemplo en algunas escalas de medición en términos latinoamericanos y mundiales, porque hemos tenido una educación que pese a que ha tenido sus errores, ha sido de calidad y ha sido constante y ha estado alejada del vaivén político. Cuarto, el fomento del debate como una herramienta de formación en la comunidad universitaria. Insisto, solo por medio del debate podemos ser estudiantes críticos y una comunidad universitaria crítica que conoce y enfrenta sus propios problemas. Y por último, entender que el concepto de autonomía universitaria no es el fin, sino el medio para obtener lo que la universidad quiere, que es realmente ejercer una educación de calidad y una formación de la mano de la investigación científica. Entonces me gustaría dejar muy claro ese concepto, que la autonomía no es el fin, sino el medio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas expositoras por sus reflexiones que nos dan y nos comprometen para seguir reflexionando alrededor de este tema. Si ahora vamos a tener este espacio de preguntas o comentarios, si los hubiese, los podemos poner en el chat, pero mientras los vamos recibiendo, si así fuera que la audiencia lo tiene, ha considerado hacer sus preguntas o sus comentarios, yo quisiera reforzar algunas ideas fuerza que nuestros expositores nos han brindado. Concepto vivo. Pues concepto vivo, Claret nos llama a la reflexión de que está en nuestras manos, que esa característica de estar vivo está en nuestras manos. No es un concepto muerto que está por ahí. El movimiento y el estudiantado es el motor que puede hacer que esto esté vivo junto con los otros estamentos, pero eso lo ocupamos tener como un motor. El valor público implícito que hay en la universidad y cómo resguardar la autonomía con nuestra fuerza, con nuestras ideas, con nuestra lucha, con nuestro trabajo. Mientras que Paul también nos hace unas reflexiones muy profundas como concepto vivo. Bueno, que no se pierda la génesis, la autonomía, que no se llegue a tornar porosa como una autonomía controlada, que tenemos esas fuerzas que están ahí permanentemente trabajando incesantemente, mientras la universidad va a un ritmo, las fuerzas invisibles iban a otro ritmo. Dar signos de vida, y dar signos de vida es la deuda que tenemos con la divulgación del quehacer de la universidad,
que esa es una deuda muy importante en la que estamos trabajando en la actualidad. La recuperación de nosotros por esta pérdida del individualismo, que también a lo interno tenemos que revisar esa premisa. Somos nosotros, las universidades públicas, con una autonomía que sabemos que debemos resguardar, que no está por sentada, dada solamente constitucionalmente, sino que ha estado permeada de luchas, donde hay que acentuar ahí la línea, bueno, vamos a trabajar por esto. Y también la importancia de dar fuerza, esa fuerza social a los que se oponen a la autonomía. Y también el concepto vivo al que nos invita también a la reflexión Walter, con esta universidad para todos, que debemos cuidar, que debemos resguardar con nuestras prácticas, con cada accionar que se hace en la universidad es un resguardo, por eso es un concepto vivo, es una práctica. Se debe defender en consecuente responsabilidad con todos los hechos, con nuestras decisiones, con nuestro actuar, estar vigilantes y autocríticos y revisarnos hacia adentro, combatir los excesos y que no es solo formación, sino es más allá. Bueno, no hemos recibido ninguna consulta, pero sí tenemos aquí, Dalí Cascante nos da en el chat, además de otros participantes que nos saludaron, dice Idalí, qué idea tan poderosa, el yo sustituyó al nosotros. Y yo creo que también esa reflexión nos puede orientar para otras reflexiones en adelante que esperamos tener también con el estudiantado y la academia y todos aquellos que nos quieran acompañar en próximos foros que desde la universidad estamos promoviendo. Hay una pregunta, permítame. Dice Carmen Dali, ¿cómo recomienda don Paul que actuemos para enfrentar el argollismo existente en algunas unidades académicas, el cual además tiene que ver con el interinazgo, el cual es una mordaza por el miedo de quedarnos sin el nombramiento? ¿Qué hacer con la incertidumbre, la impotencia y la inoperancia interna que lamentablemente sí existe cuando las personas entran en la zona de confort por tener plaza en propiedad? ¿Me respondo? Sí, claro. Bueno, eso es un tema interno, casualmente es la autocrítica. Yo no sé si la que me hace la pregunta es funcionaria o docente de la universidad, pero esa lectura es la lectura de un hecho que ocurre en el seno de la universidad y que va a tener que enfrentarlo mediante los procedimientos y los métodos y la capacidad de acción concertada entre estudiantes, administrativos y docentes. Se sabe desde hace mucho tiempo que el interinazgo es un serio problema de las universidades públicas. La Universidad de Costa Rica, conozco el caso, y la UNA también, he escuchado, ¿verdad?, la situación con el interinazgo, y eso se debe, bueno, a una estructura rígida de los presupuestos salariales que no se pueden mover un centímetro sin afectar, digamos, la contratación de los interinos. Aquí es un tema, es un reto de las universidades, cómo enfrentar los interinazgos y renovar el cuerpo académico y lo que implica eso, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Bueno, tocar privilegios, tocar salarios, modificar los pluses y las estructuras internas para abrir campo a los docentes, a los nuevos académicos que van alimentando a las universidades. Y esto es un tema real que existe y que es un tema, es un debate y es un reto de la universidad, cómo enfrentar esto. Son cosas que están ahí y que solo una reflexión profunda y lúcida y honesta de las universidades al interno puede hacer. Muchas gracias, don Paul. También comentar desde la Universidad Nacional hay una organización bastante fundamentada en el plan de fortalecimiento que orienta y promueve que las plazas que están interinas se tornen en propietarias también, y hay todo un trabajo que ha venido siendo sostenido durante casi 15 años, más de 10 años. Eso hay que agregar
también en comparación de otras universidades, pero bueno, eso es parte del vernos nosotros, ¿verdad? Y no seguir en un individualismo y en una revisión a lo interno de las unidades académicas, también en lo macro de la institución. Bueno, vamos a concluir con esa pregunta a la cual le agradecemos a la persona que ha consultado, y quería concluir el foro para comentarles que seguiremos reflexionando con los siguientes foros, tal como doña Cinia nos adelantó. Este es el primero de un ciclo de foros que la Rectoría Adjunta y las vicerrectorías hemos organizado para la comunidad universitaria y la comunidad pues nacional también. El siguiente foro que tendremos será el rol de la autonomía universitaria en el ejercicio de la investigación como área de acción sustantiva, que será dentro de unos días, el 30 de abril. El tercero será sobre libertad de cátedra y autonomía universitaria, que será el 6 de mayo. El foro sobre diálogos prospectivos, autonomía universitaria en diálogos, este es el 10 de mayo. 11 de mayo dice, el 6 de mayo dice el afiche. Y el de autonomía universitaria desde la perspectiva de la extensión interdisciplinaria, que será el 11 de mayo. Cordialmente invitados todos los que nos han seguido en esta tarde, noche, para que nos sigan en este ciclo de reflexión. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Altamente agradecidos la Universidad Nacional con las exposiciones que ustedes nos han brindado, compañeros, y Claret, y esperamos tenerlos en próximos foros. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. A usted.